Vamos a continuación a invitar a nuestra siguiente conferencista. Se trata de la licenciada Nancy Ochoa. Ella es owner en Turismo Cultural de Buenos Aires, Argentina. Nació en Bernal, Buenos Aires. Desde niña tuvo una marcada influencia familiar en el arte, la música, la cultura y la historia. Luego de estudios terciarios, universitarios y cursos de posgrado, la llevaron a seguir indagando en distintas disciplinas relacionadas con dichas temáticas a través de seminarios, congresos y actividades laborales. Posteriormente comienza a perfeccionarse en marketing, relaciones humanas y relaciones públicas. En 2007 lleva a cabo un emprendimiento privado en el que desarrolla el turismo cultural a través de salidas temáticas, circuitos y rutas culturales e históricas, así como eventos especiales en todo el Gran Buenos Aires, especialmente en Capital Federal, de manera inédita e innovadora. La empresa en la que sigue a cargo hasta el presente es Turismo Cultural de Buenos Aires. Entre otros datos les podemos decir que tiene estudios de música, piano, guitarra, idiomas inglés y portugués, fotografía profesional, diplomatura en ciencias sociales, licenciatura en administración hotelera con orientación turística, un posgrado en turismo rural. Ha trabajado en proyectos de desarrollo, servicio de turismo cultural, investigación de mercado en Argentina, participación en el primer Congreso Nacional de Turismo en Ecuador Discover, organización de viaje cultural a Europa para grupos profesionales, participación en la organización de eventos y actividades relacionadas con el patrimonio histórico, la creación del proyecto Rutas Culturales de Buenos Aires. Les recibimos entonces con un fuerte aplauso a Nancy Ochoa. Estamos en este sector, sabemos de qué hablamos cuando decimos superar las expectativas. Yo suelo ser muy exigente, realmente que todo lo que vi y el servicio que nos han brindado desde que hemos llegado haya superado nuestras expectativas, realmente es para agradecérselos, porque realmente están haciendo cosas muy lindas y nosotros agradecidos de estar acá compartiendo nuestra experiencia con ustedes. Yo me dedico justamente al turismo cultural y lo que voy a hablar hoy es sobre la cultura como socio estratégico del turismo. Muchas veces, si pensamos hace muchos años, pero no demasiado, 10 años atrás, 5 años atrás, al menos en Argentina, hablar de turismo era pensar en sol y playa, ¿sí? Decíamos, bueno, pero estar de vacaciones o lo que tiene que ver con el turismo en sí, era pensar en el sistema vacacional como playa, como distracción, pero no desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista cultural. ¿Por qué yo les voy a hablar que la cultura o el patrimonio es parte del turismo y muy importante? Porque es una nueva tendencia. Y los que estamos en el sector turístico hotelero tenemos que estar todo el tiempo pensando y flexibilizando a lo que son las nuevas tendencias. ¿Quiénes de acá son del sector hotelero? Bien. ¿Operadoras de turismo? Bien. ¿Gastronómicos? Bien. ¿Y estudiantes de cualquiera de las carreras de la industria del turismo y la hospitalidad? Bien, está parejito. En el congreso había muchos estudiantes también, y yo trato de adecuar siempre el discurso a... Hoy voy a hablarlo bien en general entonces, porque hay de todos los sectores. ¿A qué me dedico en Buenos Aires? Justamente a la creación, entre otras cosas, trabajo mucho todo lo que es calidad de servicio, asesoramiento a empresas, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de calidad, y en la creación de las rutas culturales es muy fuerte, ¿sí? Es la creación, la logística y la promoción de rutas culturales y gastronómicas. Este es nuestro tema de hoy. En el día de hoy vamos a ver todo el tiempo fotos de Buenos Aires. De esta manera ustedes van a conocer un poquito de mi ciudad. Yo no voy a hablar de Argentina, porque cada provincia argentina en realidad es como si fuera un país aparte. Son muy distintas y es un territorio muy extenso, muy vasto. Entonces solamente Buenos Aires
voy a presentarles ahora que es el fuerte que yo trabajo allá, ¿sí? Pero este modelo se puede replicar a cualquier lugar, a cualquier territorio o a cualquier país. Eso que está en el obelisco es un ícono, lo conocen, lo vieron en algunas fotos. Voy a hablarles del patrimonio cultural, del turismo cultural y de las rutas culturales. ¿Por qué? Porque yo hoy voy a hablar de las rutas culturales, ¿sí? Y gastronómicas. Pero para poder entender qué es una ruta cultural necesito entender primero qué es el turismo cultural. Y para poder tener el concepto de turismo cultural debo saber primero qué es el patrimonio cultural e histórico, que no es lo mismo. Por eso, porque vamos a empezar desde abajo, vamos a empezar hablando de qué es esto del patrimonio histórico y cómo yo puedo poner en valor ese patrimonio que tengo en turismo, en un producto turístico. Mi objetivo cuando trabajo, cuando diseño las rutas, es principalmente descubrir, disfrutar y optimizar los tiempos. O sea, que el turista pueda descubrir, disfrutar y optimizar los tiempos. ¿Saben por qué les digo optimizar los tiempos? Porque el turista cultural es muy exigente. Te va a pedir siempre el máximo de la calidad. Va a ser un turista que disfruta, pero al mismo tiempo tiene mucho conocimiento. Entonces va a querer lo máximo de tu servicio. Y por eso es que toda la cadena de quienes estén trabajando en esa ruta turística tienen que estar instruidos y preparados para lo que es un servicio de calidad al cliente. Vivir experiencias es una de las cosas que yo, vieron que ahí abajo estaba, es una de las cosas que más trabajo dentro de las rutas culturales. Yo hago un mix de lo que son rutas culturales con lo que es el turismo experiencial, de lo que vamos a hablar ahora en un rato también, y sobre todo esta flexibilidad de las nuevas tendencias. Esto que está acá son, miren, esto es un palacio, pero al mismo tiempo es un museo. Esto es una catedral. El Teatro Colón, muy conocido. ¿Sí te hablas del Teatro Colón? Es donde se canta ópera, ballet, ¿sí? Es lo más importante en Buenos Aires en ese tema. El Cabildo, ustedes acá tienen Cabildo. El Cabildo, que es un ícono, bueno, lamentablemente lo mutilaron, cortaron una parte y una parte para hacer dos avenidas, pero lo seguimos teniendo, está remodelado, no es como el original. Y todo lo que es el vestigio de nuestro patrimonio. ¿Por qué les traigo estas fotos? Porque vamos a ver que estas ventanas se nos van a abrir a una explicación de lo que es el patrimonio histórico-cultural. ¿Qué se entiende por patrimonio histórico-cultural? Yo les puse una foto de Francia ahí. ¿Qué creen? ¿Es una foto de un palacio francés? ¿Qué será? Parece Francia, ¿verdad? Yo les muestro esa foto y Francia. Eso, fíjense que esto es laminado a la hoja, es una técnica que ya es muy costosa, era del 1900. Esto es un palacio que hoy es un museo. Y ese palacio es una réplica exacta de Versalles. ¿Por qué tenemos tanta impronta francesa en Buenos Aires? Porque a Buenos Aires le dijeron la París de Sudamérica durante mucho tiempo y justamente por la influencia francesa. Si bien fuimos colonizados por España, en el 1900 vino una mirada totalmente, vino mucha inmigración francesa, pero además una mirada hacia Francia por moda y por temas políticos, porque estábamos saliendo de una colonia española y Francia, o sea, la Revolución Francesa fue una de las bases de la Revolución en 1810, entonces se volcó mucho la mirada hacia ahí. Por eso tenemos muchísimos edificios que tienen improntas de palacios franceses en Buenos Aires. Y eso es patrimonio nuestro, porque en Buenos Aires somos un crisol de razas, donde tenemos franceses, polacos, rusos, japoneses, judíos, tenemos una mezcla de identidades, de etnias y de migraciones
tremenda, que eso dio el producto que hoy es Buenos Aires. Toda esa fusión de culturas es lo que dio a lo que es hoy Buenos Aires. Pero el patrimonio histórico-cultural, en realidad, y este cosito no me están dando, a ver, ahí está, es todo lo que yo tengo como acervo de nuestro pasado, de nuestras raíces. Ustedes acá, yo pude ver en Riobamba, en todo Riobamba y en Guayaquil también, mucho vestigio, mucho producto, mucho para poner en valor de lo que es el patrimonio histórico-cultural. Nosotros en Buenos Aires tenemos este tipo de cosas y como pueden ver, hay franceses, coloniales, ingleses, de todos los estilos. Es parte de nuestro patrimonio. Se me pasó la definición. Yo ahí, para el que quiere sacar una foto, esa es la definición de lo que es un patrimonio histórico-cultural. En cada lugar que estemos, en cada región o en cada país, el patrimonio, por supuesto, va a variar de un lugar a otro. Pero es el legado que nos ha dejado nuestros antepasados. Entonces es de vital importancia cuidarlo, preservarlo y mantenerlo. Acá les traigo una definición de la UNESCO, donde yo voy a centrar la atención en estas tres palabras fundamentales. Fíjense que habla de que es un producto y un proceso a la vez. Ambas cosas. Siendo un producto y un proceso a la vez, ¿cómo puede ser que sea un producto y un proceso a la vez? Y es por la sencilla razón de que está en permanente cambio. Si bien es un producto que ya está, sufre modificaciones con el tiempo. Y ahora, dentro de un rato, vamos a ver un ejemplo de eso. Pero también me interesa marcar este concepto que el patrimonio es heredado de nuestro pasado, se crea en el presente y se transmite a las generaciones futuras. ¿Alguien acá conoce o sintió hablar del cacique Seattle de los Estados Unidos? ¿Del poema que él hizo hace muchos años el presidente de los Estados Unidos? No. ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿Quién es? Ah, fantástico. ¿Se lo enseñan a los chicos? Bien. Para mí es un ejemplo maravilloso. El cacique Seattle, que era de la tribu de los Uwamish, se lo voy a hacer muy corto porque es un poema muy extenso y maravilloso, y además es ecológico. Cuando el presidente de Estados Unidos quiso comprarles la tierra, el cacique, ¿qué le dijo? A ver ustedes que ya lo conocen. ¿Qué le respondió al presidente de los Estados Unidos el cacique cuando le quiso comprar la tierra? Exacto. Le dijo que la tierra no se podía vender porque había sido heredada de nuestros antepasados, pero la habíamos tomado prestada a la generación del futuro, con lo cual no eran dueños de vender la tierra. Miren la sabiduría que tenía este pueblo, que los consideraban como incivilizados y todo lo que realmente era otra cultura, no era incivilizada, eran distintos, era otra cultura diferente, pero fue maravillosa la respuesta y súper inteligente, porque no podía vender algo que no le pertenecía, como dice acá el caballero, no se puede. El cacique le responde eso, igual obviamente sabemos cómo termina la historia, pero la respuesta fue fantástica y hace un poema sobre todo lo que es el patrimonio natural, que ahora lo vamos a ver, explicando por qué razón él no era dueño de vender ese patrimonio, porque realmente dice los sonidos del silencio y todo lo que tenemos que dejarle a las generaciones futuras, no somos dueños de venderlo. Por eso es que la definición de la UNESCO fue fantástica cuando habla de que se transmiten a las generaciones futuras. Con ese concepto debemos preservarlas. Pero ¿qué es el patrimonio histórico-cultural tangible? Todo aquel que es material, que podemos verlo y tocarlo. Esto que está acá es la Catedral de La Plata, es de estilo neogótica. En arquitectura, cuando se habla de neogótico, es el estilo propiamente gótico, pero fuera de su época, ¿sí? Hecho posterior a su época.
Y acá tenemos algunos ejemplos de lo que es patrimonio tangible. Ustedes vayan pensando en lugares que tienen acá en su zona, ¿sí? De lo que sería el patrimonio tangible. Tenemos arqueología. Estos son túneles que hay debajo de la ciudad de Buenos Aires, que se transita 1 hora debajo de la ciudad. Túneles, cúpulas de la ciudad. Yo tengo una ruta que son cúpulas de Buenos Aires donde se recorren las distintas cúpulas. Por todo un trayecto se suben, se cuenta la historia de cada uno de los lugares, todo lo que tiene que ver con la parte arquitectónica y cultural de ese sector. Y después se termina cenando en un restaurante de altura en 360 donde ven desde arriba todo lo que fueron haciendo en el circuito, en esta ruta que fueron atravesando. Esta es la Casa Rosada, es patrimonio, iglesias de época, ¿sí? Museos, arte, todo eso es parte de lo que es nuestro patrimonio tangible, como acá ustedes tienen y mucho también. Esta es la definición de lo que sería el patrimonio tangible. Y fíjense que, bueno, por ejemplo, Buenos Aires, por eso les decía que cada región es totalmente diferente. En Buenos Aires es un crisol de razas, porque tenemos inmigración de distintas épocas, hubo migraciones de diferentes colectividades. Entonces tenemos franceses, rusos, españoles. Esto es, bueno, es ecléctico, tiene una mezcla de estilos, que es, cuando en arquitectura hablamos de eclecticismo, se refiere a que no es un estilo en sí mismo, son varios estilos combinados. El eclecticismo es húngaro, austríaco y algo italianizante, inglés, francés, español. O sea, esto es parte de nuestro patrimonio. Todas las migraciones hicieron que también esa fusión fuera cultura y patrimonio tangible. El patrimonio, esto se me avanza rápido, A ver. Ahí está. Volvemos. Ahí está. ¿Quién es este señor? ¿Lo reconocen esta figura? ¿Qué es? Pero, ¿saben qué figura es? ¿Qué personaje? El gaucho, sí, es un gaucho. El gaucho es tradición para nosotros. ¿Y saben qué están? Yo les contaba a los chicos el otro día que uno va a los pueblos de provincia. ¿Vieron los pueblos mágicos de ustedes? Estos pueblitos tan bonitos que ayer tuvimos la posibilidad de conocer y disfrutar. Bien, allá tenemos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que están como mantenidos en la época, hasta con sus calles de tierra. Y el gaucho está vestido, así como acá las comunidades aborígenes, y me encantó verlo con sus atuendos. Allá el gaucho está con su vestimenta, el chiripá, el facón, el cuchillo, no es pendenciero como en la época de su historia, pero sí se siguen vestiendo así, andan a caballo por toda la calle. Y es tradición, es un personaje típico de nuestro folclore, y está tomando mate. El mate es una infusión muy propia de Buenos Aires, de Argentina en realidad, y también del país hermano de Uruguay. Es yerba, es una planta que tiene todo su proceso. Hay una ruta sobre el mate también. Se pone en lo que es, bueno, esto es una asta de animal, pero puede ser una calabaza vacía, que se trabaja también como para eso. Se pone la yerba ahí, se le pone agua, la bombilla, y se va absorbiendo ese líquido. Y la costumbre es pasárselo en rueda de amigos al otro, y van tomando todos de la misma bombilla. Da cositas, son costumbres. Se hacen rueda de amigos. Entonces, yo digo siempre que toman la baba del otro, ¿no? Pero realmente el mate es costumbre, y no le genera impresión a nadie, porque se hacen rueda de conocidos y de amigos. Eso es tradición, eso es patrimonio intangible, es el patrimonio inmaterial. Como ahí, por ejemplo, tenemos la definición. Es todo aquel que no podemos tocar, pero que se hereda como costumbres.
Por ejemplo, ustedes tienen muchísimas que yo estuve viendo y experimentando, fantásticas, y esas costumbres, ese legado, ese folclore propio es el patrimonio, también es patrimonio, y también hay que conservarlo y cuidarlo y valorarlo. Miren, esto es patrimonio inmaterial para nosotros, esto es danzas folclóricas, pero fíjense que también tenemos el patrimonio intangible, comunidades francesas, griegas. Miren, las tradiciones, la Navidad, por ejemplo, que es una tradición muy fuerte en Buenos Aires, en Argentina en general, y se hace un Cristo de 8 metros dentro de una montaña y está toda la gente reunida. Los torneos, bailes rusos, flamenco, el teatro, el tango. Y miren esto de acá, presten atención a esto porque en un ratito yo les voy a hacer una pregunta sobre esta parte. Miren, ¿ven este señor que está arriba del caballo? Vestido de gaucho y está arriba del caballo. Eso es la doma india. Lamentablemente se le sigue diciendo India por deformación del lenguaje, porque Colón pensó que había llegado a la India, pero en realidad son comunidades aborígenes, como acá, ¿sí? No hay indios hay en India. Pero bueno, se les siguió diciendo, hoy son pueblos nativos, pero a la doma se le quedó el nombre de doma india. Fíjense que está arriba del caballo, no está haciendo proezas. El aborigen domaba al caballo de una manera muy diferente a nosotros. Al gaucho. Si me llevo a olvidar, me hacen acordar, vuelvo a este punto, cuando vuelva más adelante, observen eso. 2 maneras tenía el aborigen de domar al caballo. Y ahí voy a hablar sobre tendencias cuando vamos a tocar este tema. No se los quiero explicar ahora porque va a ser mucho más aprovechado. Solo retengan esa imagen nada más. 7 tradiciones y costumbres de Argentina que no podés olvidarte si vas, no podés dejar de hacer. Es las empanadas, que es una masa filo con carne adentro, o pollo, o verduras, o jamón y queso. El mate, el tango, fútbol, ferias al aire libre, como son puestitos de artesanos que se venden en plazas y demás. El asado, las corridas de sortija y la doma, que le puse un asterisco. ¿Por qué le puse un asterisco a la doma? Miren, hay una fecha que dice tener en cuenta las tendencias y cambios de pensamiento social, ¿no? ¿Recuerdan la imagen que les dije que retengan recién? Es por eso. En mi Facebook había puesto, hace muchos años, todo un popurrí, digamos un collage de distintas fotos de los lugares que trabajo. Yo hace 13 años, hace 25 que estoy en el sector turístico hotelero, pero hace 13 que tengo mi propia empresa que es Turismo Cultural Buenos Aires, donde diseño las rutas y demás. Y miren lo que es dejarse llevar por los demás y no por lo que uno siente y por los principios de uno. Había puesto una foto de la doma del gaucho. ¿Alguien sabe cómo doma el gaucho el caballo? Es horrorosa. Voy a tratar de... no tengo el caballo, pero se lo voy a tratar de demostrar. Vamos a suponer que yo soy el gaucho, estoy arriba del caballo. Tengo en mis botas espuelas, se la clavan al caballo, el caballo salta, le ponen un frenillo acá y entonces el gaucho arriba revolea el rebenque y le pega, encima que le pone el frenillo, lo clava con las espuelas, le manda con el rebenque, o sea, y los gauchos dicen, no, no le duele. Vení vos a ver si no te duele. por algo salta el caballo. Y yo, como soy muy ecologista, desde chiquita, me daba mucha bronca la doma del gaucho, la doma tradicional, pero era parte de nuestro folclore. Entonces tuve una crisis cuando tuve que diseñar mi página, porque tenía que, por un lado tenía que ponerlo, porque era parte de mi tradición y de lo que trabajaba, pero por otro lado mis principios me decían que yo estaba en contra de eso. Y lo dejé por un tiempo. Y miren esto. A ver, tengo 13 años en la empresa, hace unos 5 años la gente me empezó a recontra criticar. Hay que escuchar las críticas, está bueno escuchar las críticas. Me empezaron a criticar, ¿cómo pueden hacer eso con el
caballo, que esto, que el otro, pobrecitos, que el derecho de la niña lo lastiman. Y me jugaba en contra, obviamente. Yo tengo una calificación muy alta en Facebook por el servicio que brindamos, pero eso me jugaba en contra. Y yo digo que tengo que hacer caso a lo que dice la gente o lo que... Y entonces me di cuenta que había cambiado la tendencia. Me planteé, ¿por qué hace 13 años esa foto estaba ahí y no pasaba nada y ahora había gente que le molestaba? Porque cambió la tendencia. La gente joven empezó a pensar diferente con respecto al cuidado del animal y demás. Tuve la posibilidad de estar en España, justo en una plaza donde había una manifestación en contra de las corridas de toro, donde toda la gente joven estaba haciendo una manifestación en contra de las corridas y gente más mayor que decía, no, pero es parte de nuestra tradición. Y ahí se crea un conflicto, porque uno dice, bueno, pero ¿le hago caso a la tradición o a las nuevas tendencias? Eso queda el criterio de cada empresario y de cada persona. Yo le hago caso a las nuevas tendencias, sin desvalorizar la tradición. Pero hay cosas que a veces quedan como tradición y las tendencias hay que ir escuchándolas también. Porque miren, empezamos a poner la doma india, donde, por eso les dije, vamos a volver en un ratito, donde también se doma el caballo. Y también es parte de nuestro folclore. ¿Y saben cómo domaba el aborigen el caballo? De dos maneras. En agua, porque el movimiento está más, no lo lastima, se pesa menos y aparte está como más imposibilitado de moverse y no sufre. Y por otro lado, esa forma que yo les mostré, que es como una clase de yoga al caballo, con caricias, con paz, con tranquilidad, lo van domando hasta que llegan a dejarlo de ser salvaje y llegan a lo que es la verdadera doma. Y eso no lo lastima y se puede hacer. Esas son tendencias que se están aplicando ahora. Entonces a veces se producen esos conflictos dentro de nuestro patrimonio, de nuestros legados. Y el otro que tenemos, hablamos del turismo, del patrimonio inmaterial, el que nos queda es el turismo natural. ¿Cuál sería el natural? Donde el hombre no interviene para nada. No está la mano del hombre en el turismo, en lo que es el patrimonio natural o después cuando se hacen las rutas, el patrimonio histórico natural manifestado en las rutas. Los lugares donde podemos encontrar esta protección del patrimonio natural son los parques nacionales, las reservas ecológicas y creaciones de organizaciones. Nosotros ya tenemos animales, no sé, ¿acá tienen animales en peligro de extinción? ¿Qué animal? El cóndor, allá también, el cóndor, por caza furtiva. Sí. ¿Y cuál otro? ¿Oso? De anteojos. Bien. Allá uno que está desapareciendo es este. Miren qué bonito es. ¿Saben qué animal es? Es un yaguareté. Solo está allá, sí. Está en peligro de extinción por su piel y porque por el tema de los campos, de los animales y demás, los mataban también. Hay lugares que están tratando de hacer con fecundación asistida, proliferar la cría del yaguareté, pero también le cambiaron su hábitat y medio ambiente. Entonces, obviamente, sus condiciones cambian, como muchos de los animales cuando le cambian su hábitat. Pero acá les puse en lo que es nuestro patrimonio natural de Buenos Aires, no de Argentina, distintos, ¿ven? El hornero, el ombú, que no es un árbol, es la hierba más grande que existe. Aves, bueno, estos son nuestra fauna de la costa, todo lo que es nuestra flora y fauna, el cardenal, y son lugares donde no interviene la mano del hombre. La mara patagónica, nuestro zorro, el maracuyá, o pasionaria, el cardo, ¿sí? Las perdices, esto es todo nuestro patrimonio. Y esta es nuestra flor de país. ¿Cuál es la flor nacional de Ecuador? ¿La orquídea? Ah, ok. Allá tenemos el ceibo. Anda medio... Ahí está.
¿Qué podemos considerar? La valoración va a ser distinta, como decíamos, en cada uno de los lugares que estemos. Va a ser por completo diferente. Por lo tanto, el patrimonio histórico, patrimonial, natural, va a ser distinto de un país a otro, de una región a otra, incluso de una ciudad a otra. Y acá tenemos que la iniciativa para proteger este patrimonio, la primera medida que se tomó fue con la UNESCO en 1972. Por lo tanto, gracias a Dios, muchos países se adhirieron a eso. Es una de las maneras de poder conservar. Esto anda muy rápido. Ahí está. Bueno. Ahí está. Pero entonces eso nos permite entrar a lo que es el turismo cultural. A ver, a mí no me gusta utilizar la palabra explotación en turismo. Vieron que dicen hay que explotar los recursos. Me suena como que depredamos los recursos. A mí me gusta hablar de poner en valor a los recursos. O sea, yo pude ver acá en Riobamba mucho potencial, muchísimo potencial para lo que es el turismo cultural, gastronómico y natural, para armar rutas. Pero una cosa es tener el recurso y otra cosa es tener un producto. No es lo mismo. Yo el producto lo tengo cuando ya hice todo ese proceso de poner en valor ese recurso, ¿sí? Acá a lo mejor puedo tener muchísimas cosas que son recursos, pero ahora les queda el camino de ponerlo en valor, porque ¿qué es lo que hace un turismo cultural? Pone ese patrimonio que estuvimos viendo, por eso empecé con lo que es patrimonio histórico-cultural, lo pone en valor, ¿sí? Cuando el turismo pone en valor ese recurso, ahí se transforma en un producto. Y si a eso le hago un itinerario, que es lo que vamos a ver ahora, ahí llego a la ruta cultural. ¿Se entiende la diferencia entonces? Recurso, producto, y ya después ese producto combinado nos lleva a la ruta. Esto es el turismo cultural, es una modalidad de turismo que hace hincapié en toda esta oferta de un determinado destino. Por lo tanto, acá patrimonio histórico, para poder hacer turismo cultural, tienen muchísimo, riquísimo. Riobamba es riquísimo en ese sector. Tipos de turismo cultural que puede haber. Bien, miren, urbano, arqueológico, etnográfico, literario, científico, gastronómico, enológico, de compras, otros. Ahí yo se los hice en letra grande como para que puedan, de cada uno de los slides, poder sacar fotos. Y acá tenemos, al menos en Buenos Aires, nuestro turismo cultural, o dentro del turismo cultural de desarrollo, es esto. Fíjense que hay tanto de arte como una tendencia nueva. Vieron que hablamos de tendencias hoy, los grafitis, esto de pintar las paredes, no sé si se estila acá, pero paredes que a lo mejor son un baldío, se las pinta con algo de la zona y queda bonito, y también es parte del arte. Salida con amigos, turismo arqueológico, las tradiciones. Estas son las comunidades aborígenes que hacen sus bailes por las calles. Esta es la comunidad boliviana, por ejemplo, que van con sus atuendos bailando por la calle en determinadas, cuando se organizan estas actividades, y es fascinante verlos porque van con todos sus atuendos y sus bailes tradicionales, que no se los hago porque no me sale, es difícil. ¿Y acá quién tenemos? A la doma india de la que estábamos hablando recién. Eso fue muy aceptado por la gente y muy valorado. Todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural. Pero ¿qué es una ruta cultural? Ahora sí entramos, después de entender el concepto de turismo cultural y de patrimonio, en lo que es una ruta. Las rutas culturales son itinerarios, ¿sí? Que se van combinando distintos productos que ya están, vamos a suponer, que ustedes tienen no estamos hablando de recursos, ya llevado a productos, ¿sí? Tenemos un producto que se puede combinar con otro, y la serie de esas combinaciones que empiezan y terminan, o sea, tiene toda la logística de principio a fin, arma la ruta. ¿Es lo mismo una ruta que un circuito? No. Porque el circuito, la diferencia del circuito es que empieza acá y termina en el mismo punto.
un circuito turístico. ¿Sí? En cambio la ruta es lineal, empieza acá y termina acá. Aunque un circuito también puede ser ruta, ¿sí? Pero no un circuito, o sea, no una ruta, no, una ruta puede ser un circuito tranquilamente. Fíjense que lo importante de una ruta cultural es la temática. Esto se va solo, tiene vida propia, ahí está. La ruta, para hacer una ruta primero tengo que hacer el inventario de lo que tengo. No puedo, me voy a correr para que puedan sacar foto, porque esto les va a servir mucho, sobre todo a los que están estudiando. Fíjense que para hacer una ruta, yo tengo que primero tener un inventario, ¿sí? Y el inventario turístico tiene que ver con todo ese relevamiento de datos que primero tengo que saber que tengo para poder poner en valor. Luego viene todo lo que es la organización en sí de la ruta, y la elaboración, que es el tramo final. Obviamente acá está súper sintético, porque esto tiene todo un proceso. En el taller que di en Guayaquil pudimos verlo, pero claro, eran casi 8 horas, entonces de desarrollo. Y aún así, los chicos terminaban haciendo una ruta, diseñando una ruta. También les di un poquito de valor agregado con lo que es satisfacción de cliente y esto de las tendencias, como para darles un plus. Pero fíjense que para hacer una ruta lleva tiempo, lleva tiempo. A veces puede llegar a llevar un mes, porque tengo que hacer todo el relevamiento de zona, lo que es investigación de campo primero. Pero sí, estos patrones son los más importantes. Tengo distintos tipos de rutas que va a tener que ver de la mano, por esto empecé con la parte de patrimonio, porque van a tener que ver con la parte de patrimonio. O sea, una ruta donde sea patrimonio tangible, voy a tener historia, arqueología, ¿ven? Pero puedo combinarlos. No es que la ruta, vamos a decir que una ruta arqueológica tiene solamente cosas de arqueología, puede ser mixturada con otros componentes, como por ejemplo una imaginaria o intangible. Se pueden combinar. Y lo importante de la ruta es que sea temática. No salirse del eje vertebral. Tiene que tener un tema y el título tiene que estar relacionado con la temática. Entonces todo tiene que ser vertebrado con el mismo tema, porque si no ya deja de ser una ruta. Y dentro de esa ruta yo puedo incluir la parte gastronómica. En mis salidas casi todas son rutas culturales, gastronómicas y experienciales, porque el cliente vive experiencias dentro de la ruta. Y ahí estamos hablando de tendencias nuevamente. Y también mixtas, como hablábamos hoy. Características que tienen que tener las rutas. Miren, hay muchísimas. Yo les puse estas como son las más esenciales. Sí, me corro para que puedan sacar fotos. Turismo inteligente es una de las características importantes que tienen que tener. La capacitación del personal es fundamental, porque si tengo al gastronómico preparado y no tengo al guía preparado, o el chofer no se sale de itinerario o no viene con los recaudos, o alguno del eslabón de la ruta falla también. Y ahí ya entramos en un problema de la no satisfacción del cliente. La integración de redes de productos culturales. Acá se vertebran distintas entidades y empresas dentro de la ruta. No necesariamente tienen que estar todos en lo mismo. Vos podés tener un negocio de algo, el otro haber capacitados en otra cosa, otro ser un artesano, y todos ser parte de la ruta. Lo importante es que la temática sea la misma. El uso de tecnologías y comunicación en redes es fundamental por un tema de promoción turística, y la flexibilización a los cambios y las tendencias, que es lo que hablábamos hoy. Un servicio personalizado quizás es el 90% de mi éxito. Cuando me convocaron, justamente el año pasado, estuve en Manta, en Manabí, en el congreso que se hizo allá, y ahí hablé de la ruta del tango. Me habían pedido que hablara específicamente de eso, y una de las cosas que yo les explicaba era que la parte de calidad y de servicio es fundamental. Miren, nosotros todos hemos tenido experiencias de la no satisfacción, ¿cierto?, en algún lugar. Díganme qué es lo que no perdonan,
o, bueno, perdonar hay que perdonar siempre, pero ¿qué cosas un cliente te va a decir, bueno, lo entiendo? ¿Qué cosas puede llegar a decir? Cuando pasa un error y un cliente te dice, bueno, está bien, no hay problema. ¿Saben cuándo el cliente tiene esa empatía? Cuando vos fuiste a darle un servicio de calidad y personalizado todo el tiempo, porque pasó una eventualidad, puede pasar una eventualidad en un evento, en una excursión, puede haber eventualidades, siempre. Pero mi profesor de recursos humanos, siempre de la universidad, siempre decía, él organiza los grandes eventos en la rural, como la FIT, que es la Feria Internacional de Turismo, que es muy grande, o la Feria del Libro. Y él siempre decía, miren, cuando organizan un evento, tienen que trabajar mucho en forma personalizada, y antes, durante y después. Lo que no te perdona el cliente es la falta de previsión. O sea, eventualidades van a pasar siempre. Imprevistos también. Se puede pinchar una rueda, puede haber, no sé, se largó a llover, lo que fuera. Pero si al imprevisto le sumas la falta de previsión y la irresponsabilidad y la falta de organización, estás en el horno. Nosotros decimos estás en el horno como diciendo, estás liquidado. Ahí no te perdes, ahí ya no. En cambio, si hubo una eventualidad y el cliente vio que todo lo previo lo trabajaste desde adentro, poniendo todo tu mayor esfuerzo, entonces se pone en tu lugar y lo entiende. ¿Es así o no los que están en el sector? No me dejan mentir que es así, ¿verdad? Me faltó una parte. El compromiso social, la generación de productos como marcas culturales, la renovación permanente, porque hay que ir adaptándose a los cambios, una infraestructura local importante y la participación cultural de la gente de la ciudad. Es muy importante que si una ciudad ya en sí misma es producto, toda la gente esté preparada para poder brindar ese tipo de servicio. No importa si es un negocio que no parte por la ruta. Cuando el turista viene, es importante que cada uno de ustedes se ponga la camiseta de la zona y de su producto, porque eso hace que el que viene a vivir esa experiencia se nutra permanentemente de todo ese producto que ustedes están brindando. ¿Por qué es importante una ruta cultural? Básicamente nosotros decimos que algo es importante cuando me trae algún beneficio, de algún tipo. Puede ser monetario, de otra índole, pero sí un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio que te puede generar la creación de una ruta? Se va solo. Miren, una ruta cultural permite, primero es expansiva, permanentemente, todo el tiempo es expansiva. No es estacional, o sea, vos tenés turismo todo el año, con sol y playa no, pero de esta manera tenés turismo todo el año. Favorece el crecimiento de las economías, miren, este punto es fundamental, el crecimiento de las economías regionales, genera producción económica a la zona y todos se nutren de ello, porque al traer beneficios y traer crecimiento, aún a las personas que no están dentro de la ruta se beneficia porque crece el lugar. Genera trabajo, apoyo social a las comunidades que son parte de la ruta, permite conocer el acervo histórico-cultural de la región para que no se pierda tu legado, valora el legado de nuestros antepasados, desarrolla el sentido de pertenencia, que eso es fundamental, y genera integración social al trabajar en un equipo en red. Y acá es súper importante, miren el dibujito que les traigo. ¿Por qué es importante? Miren, el trabajo en red, ubican la red de los pescadores cuando tiran la red para pescar los peces. ¿Qué pasa si un nudo de la red se desata? ¿Qué pasa con el cardumen? ¿Se va todo por ahí? Bien. En el trabajo pasa lo mismo. Si ustedes son un equipo de trabajo y uno falla, todo el resto se perjudica. El trabajar en red es fascinante, pero todos tienen que trabajar como equipo en forma mancomunada, porque donde falló uno, se te trastocó todo.
y cada uno es importante a su vez. Entonces, el trabajar en forma complementaria, porque pueden ser de distintos sectores, la variedad, porque cada uno tiene su rol asignado y su producto, el apoyo mutuo entre todo el equipo genera una sinergia que es la que les va a traer el beneficio. Por lo tanto, las rutas culturales es importante que cada una de las empresas que van a participar dentro de lo que es la ruta tenga este concepto y trabajen en forma de empatía, poniéndose un poco en el lugar del otro y trabajando en conjunto. Acá, teniendo esta colaboración entre todos los integrantes de LEIDA, yo no le leo las definiciones, las hice grandes para que ustedes puedan leerlas o sacarle fotos, incluso para tenerlo como material. Pero fíjense que si todo esto que yo les digo se da, el pasajero va a vivenciar una experiencia de manera que va a superar las expectativas. Es lo que nos pasó a nosotros. ¿Qué nos pasó a nosotros? Vinimos a Riobamba, como para conocer Riobamba, veníamos a colaborar en lo que es la disertación de hoy, y superó nuestras expectativas el servicio, la atención, el cariño con el que nos recibieron, realmente, y yo no digo las cosas así, realmente no lo siento, soy muy franca, y nos superó las expectativas. ¿Por qué? Porque todos los que nos atendieron, hotel, restaurante, las chicas, sobre todo divinas, Luis, cada uno de los que nos recibieron, que nos atendieron, que nos vinieron a hablar, con tanto amor y con tanta calidez y en forma tan personalizada que nos dieron más de lo que esperábamos. ¿O no? Totalmente. De acuerdo, acá mis compañeras. Entonces, supera las expectativas de tu cliente y vas a tener un cliente fiel todo el año. Y además, ¿sabes qué? Te va a multiplicar porque el boca a boca es el mejor marketing. ¿Eso quiere decir que no tengo que tener una marca bien posicionada? No, la debo de tener. Pero el boca a boca es fundamental. ¿Qué pasa cuando vos viajás y te fijas en TripAdvisor por los comentarios? Es el boca a boca. Hoy las plataformas te escrachan. O sea, el comentario de tus clientes, yo gracias a Dios en el Face, cuando después de una excursión la gente te da una devolución, lo agradezco un montón, porque a veces la gente llama para quejarse, pero no para felicitarte. Bueno, cuando te llama para felicitarte, es que lograste el objetivo. Bien. Importante, el apoyo del gobierno nacional y local para las rutas es fundamental, porque si yo no tengo tránsito, no tengo iluminación, no tengo seguridad, no tengo un montón de factores, por más que el privado quiera hacer un montón de cosas, si no tengo apoyo del gobierno, en leyes, en un montón de cosas, no puedo hacer nada. ¿Estoy atado de manos o no? Entonces es fundamental ese trabajo mixto del privado con el gobierno, porque a todos les beneficia, ¿sí? ¿Saben lo que es el FODA? Bien. Yo amo el FODA. Te hace crecer. Todo el tiempo te hace crecer el FODA. Porque vos tenés que mirar tus debilidades para mejorarlas. ¿Saben de lo que hablo cuando hablo de FODA? Son las fortalezas, justamente, dentro de la empresa, la parte interna, es las fortalezas que vos tenés, pero también tenés que tener en cuenta cuáles son tus debilidades. Debes saber cuáles son tus debilidades. En lo que son la parte externa, vos tenés oportunidades y tenés amenazas. Y en la parte de las amenazas, yo les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó. A ver, ¿saben que en Argentina, ¿saben cuánto está un dólar en Argentina? 70 pesos nuestros. Bueno, 70 estaba cuando me vine, 63, 65. Un montón. Yo acá un café lo pago valor oro. Es una contra eso. A nivel externo es una amenaza, ¿cierto? Porque me genera un problema en mi trabajo que el dólar esté tan alto. ¿Sí o no? ¿Saben qué les voy a responder? Depende. Depende con qué segmento estés trabajando. Yo trabajo mucho con el turismo local. Trabajo con receptivo también, pero trabajo mucho con el turismo local. Y el turismo local está mal económicamente. Pero como saben qué, mi segmento es de clase media alta, ¿qué les está pasando?
con un alerta en alto, no están viajando a Europa o a otros lugares, entonces se quedan más y viajan más conmigo. Entonces esta amenaza yo la transformé en una oportunidad. Pero tenés que ver, tenés que estar muy atento para poder transformar una amenaza en una oportunidad. Pero esa es la clave de poder ir desarrollándote como empresa permanentemente y generando cambios. El diseño de una ruta tiene que ver con todos estos factores que yo se los puse así bien grande para que ustedes puedan leerlo. Se ve hasta el fondo bien, ¿verdad? La letra. Okay. Son cosas importantes. Yo puedo tener muchas cosas en cuenta para una ruta cultural, pero el conocer los tipos de turismo que tengo que desarrollar es fundamental. El tener en cuenta los aspectos culturales y sociales, esto va a tener que ver con la idiosincrasia de la zona. Yo tengo que ver cuáles son las costumbres del lugar, eso es fundamental. ¿Alguien acá ha creado rutas? ¿Ya han hecho alguna ruta? No. Ok. Cuando yo voy a desarrollar una ruta cultural, tengo que analizar primero el segmento al que voy a apuntar. No puedo apuntar a cualquier persona, tengo que ver con qué segmento voy a estar trabajando, con qué edades también, ¿sí? Y con qué tipo de inquietudes o intereses. Otra de las cosas es que tengo que detectar estas oportunidades, como les decía, los destinos, obviamente, como estuvimos hablando. El nombre de la ruta debe estar relacionada con la temática, que esto ya lo vimos. Y las alianzas entre los sectores tienen que ser alianzas estratégicas, es fundamental para que estas rutas puedan concretarse. Y debe estar pensada en potenciar la participación de los pasajeros. Miren esto. Vivir experiencias es lo que hoy se considera una nueva tendencia, el turismo experiencial. Eso es algo que yo desarrollo muchísimo en las rutas. La gente vive las experiencias. Acá tengo, bueno, les traje esto a modo de ustedes ya lo conocen, pero bueno, el producto turístico está influido por la infraestructura, la superestructura, la estructura propia turística y los atractivos. Y el mercado es influido por el precio, cliente, los operadores turísticos y el producto, que ya estuvimos hablando. ¿Cuáles son los elementos de una ruta? La temática, el itinerario, el sistema de señalización, la organización local, el sistema de promoción y la información. Todo, vuelvo para atrás por si quieren sacar una foto. ¿Sacan? Ok. Les hice síntesis, estos temas son súper largos, pero les hice síntesis para que les pueda servir sobre todo a los que están estudiando también de cada una de las cosas. ¿Ustedes me avisan? ¿Listo? Bien. ¿Quiénes participan en la ruta? Tanto personas como los elementos que estuvimos hablando. Ese componente de ambas cosas son los que te van a dar una ruta de calidad. Y como ahí entramos en lo que es la elaboración de la ruta en sí. Cada uno de estos temas, les repito, se desarrolla muchísimo más, no da para una hora del congreso, ¿no? Da para talleres más largos. Pero fíjense que por lo menos acá les puse en rojo los puntos principales. La coherencia tiene que ser fundamental en una ruta turística. Todo tiene que ser coherente una cosa con la otra. Es más, en las rutas turísticas que yo diseño, hasta la gastronomía está relacionada con la ruta. O sea, que si la ruta está relacionada con los inmigrantes, que de hecho tengo una así, la parte gastronómica está relacionada con eso también y con las características de la comida autóctona, de las materias primas autóctonas de cada lugar. Y obviamente la parte que hablábamos de la unidad y complementariedad. Eso para ustedes, regalito ahí, que se hagan una foto de lo que son todos los aspectos a tener en cuenta en la elaboración. Cada uno de estos temas ustedes saben que se desarrollan en forma más explicativa. Y les puse un ejemplo de la ruta de lugares notables. Miren, yo traje un video, pero por un tema de tiempo ya no lo voy a pasar porque es un video muy largo, de 10 minutos. En el taller lo pasamos, pero se los voy a explicar. Una de las rutas principales que tengo más de 300 rutas creadas y otro tanto gastronómicas.
La ruta de los bares notables en Buenos Aires, por ejemplo, nosotros tenemos, estos son barrios que están dentro de lo que es la capital federal, son los 100 barrios porteños, los famosos 100 barrios porteños. Dentro de ellos hay bares notables. ¿Saben qué es un bar notable? Un café o un bar que por su historia, su arquitectura o los personajes que lo visitaron se dieron a llamar notables. ¿Saben que estuvo Einstein en uno de ellos? Borges, Einstein paraba ahí, o sea, Borges, Alfonsina Storni, son personalidades de la literatura, de la ciencia, no me gusta decir personajes, no, son personalidades. Personajes cuando es ficción, personalidades es cuando son personas reales. Personalidades de distintas áreas que han parado en esos lugares y entonces por eso el gobierno de la ciudad los considera notables, porque tienen características que les son propias. Y no hay bares notables en ninguna parte del mundo, solamente en Buenos Aires de estas características. Muchos de ellos son de la Belle Époque, entonces tienen características muy definidas. Por eso, una ruta de bares notables es propia de Buenos Aires, como aquí, seguramente tienen un montón de productos que pueden ser íconos propios de acá y de ningún otro lado más. Y eso es lo que ustedes tienen que descubrir para poner en valor, para que la gente venga a Riobamba, porque solo lo va a encontrar acá. Ese es el secreto, solo lo tienen que encontrar acá. Y eso tiene que estar dado con tal nivel de servicio que la gente venga, no solo a conocernos, sino a decir que lo hice y es fantástico, y todo funcionó de maravilla. En la ruta de los bares notables se va haciendo con un traslado por los distintos bares, se va explicando la historia del café, la historia de los bares, la historia de cada uno de los lugares y después se cierra tomando algo en uno de los bares notables que es el Tortoni, que es uno de los más conocidos nuestros, ¿no? Uno de los de más desarrollo. Ese era el video, bueno, sigo de largo, después si tenemos tiempo lo paso, pero tendencias del mercado. Ah, esto se va solo. Vuelvo para atrás, ahí está. Esa es la dama india, miren. Miren cómo termina el caballo con el gaucho. Parece que estuvieran mirándose, miren la conexión que hay entre animal y persona, ¿verdad? El turismo experiencial es fundamental. La gente quiere hacer turismo de experiencias. Quiere vivenciarlo, quiere ir y cocinar en el lugar, quiere ir y vivir la doma india, quiere vivir, hacerlo in situ, para ser parte de esa realidad. Y ese turismo experiencial se puede combinar perfectamente con una ruta turístico-cultural gastronómica, porque el cliente se lleva un algo más del destino. Miren, esa es una foto, todas las fotos las saqué yo en las distintas salidas, ¿no? Que vamos haciendo. Entonces tengo un backup de mucho material de fotos de Buenos Aires. El turismo experiencial, fíjense que genera esto, ¿ven? Debe establecer equilibrio en la personalidad, o sea, tiene que ser muy, muy personalizado, por sobre todas las cosas, pero tiene que ser auténtico. Fíjense lo que remarco acá, tengo que mostrar lo bueno y lo malo. El turista que quiere hacer turismo experiencial no quiere que le cuentes todo lindo, bonito y barato, o sea, quiere la realidad. Lo bueno y lo malo. Y si estás hablando de un prócer, lo bueno y lo malo. Después vos sacás las conclusiones, pero yo, por ejemplo, que hago muchos diseños de rutas históricas, no soy neutral, siempre soy neutral, ¿sí? Entonces trato de fijar la atención en que la gente tenga los dos parámetros, porque la historia en realidad es de quien la escribe, ¿no? Entonces muestro un lado y el otro y que la gente pueda verlo. Acá, acá tenemos una foto de pero se me va rápido. Esto es la portada de turismo. Acá tenemos experiencias, básicamente una cata de vinos, donde hacemos catas ciegas, catas de vinos, distintos tipos de cata, y la satisfacción del cliente se puede ver en las caras. Bueno, también se tomaron 7 copas de distintos tipos de vino. Acá o salen satisfechos o salen satisfechos, ¿o no?